Necesitamos hablar de algo que Donald Trump todavía no ha comprendido completamente y cuando lo haga, cuando finalmente entienda la magnitud de lo que está ocurriendo, va a enloquecer, porque lo que está sucediendo en este preciso momento es algo que ninguna cantidad de aranceles, ninguna cantidad de amenazas, ninguna cantidad de teatralidad política puede detener. Y es algo tan profundo, tan fundamental, que cambiará para siempre la forma en que funciona la economía global. Pero antes de llegar a eso, déjenme explicarles cómo llegamos aquí, porque para entender lo que está por venir, primero necesitamos entender lo que ya ha pasado, y lo que ha pasado es simple. Estados Unidos ha perdido su posición como el centro indiscutible de la economía mundial. No estoy hablando de un declive temporal, no estoy hablando de un mal año o una mala década, estoy hablando de un cambio estructural fundamental en la distribución del poder económico global. Ahora sé que esto es difícil de aceptar para muchos estadounidenses. Durante toda nuestra vida nos han dicho que Estados Unidos es el número uno, que somos excepcionales, que somos indispensables y durante parte del siglo XX eso era cierto, pero las cosas han cambiado. Y el problema con Trump es que él todavía está operando bajo la ilusión de que nada ha cambiado, de que Estados Unidos puede simplemente imponer su voluntad sobre el resto del mundo, como lo hacíamos en 1950 o 1980. Permítanme darles algunos datos concretos. En el año 2000, Estados Unidos representaba aproximadamente el 32% del Producto Interno Bruto Mundial. Éramos, sin duda alguna, la economía más grande del planeta, pero hoy, en 2025, esa cifra ha caído al 24%, y mientras tanto, China ha pasado del 7% al 19%, y si miden el PIB por paridad de poder adquisitivo, que es una medida más precisa de la capacidad económica real, China ya no solo igualó a Estados Unidos, lo superó hace varios años, pero aquí está lo que Trump no entiende o se niega a aceptar. Este no es solo un cambio entre dos países, es un cambio en todo el sistema global, porque China no está sola, están los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ahora se han unido Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía y Argentina. Estamos hablando de países que juntos representan el 42% de la población mundial y más del 35% del PIB global. Y aquí está lo que realmente va a volver loco a Trump cuando finalmente lo comprenda. Estos países están construyendo un sistema económico alternativo. No están simplemente desafiando a Estados Unidos dentro del sistema existente. Están creando un nuevo sistema que no depende del dólar estadounidense, que no depende de las instituciones financieras occidentales, que no necesita nuestra aprobación para funcionar. Déjenme ser específico sobre lo que esto significa. Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial. Eso significa que los países de todo el mundo mantienen dólares porque los necesitan para comerciar entre sí. Si Brasil quiere comprar petróleo a Arabia Saudita, normalmente lo paga en dólares. Si India quiere comprar maquinaria a Alemania, lo paga en dólares. Esta posición privilegiada del dólar nos ha dado un poder económico inmenso. Podemos imprimir dinero y el mundo lo acepta porque lo necesita. Podemos imponer sanciones y aislar a países enteros del sistema financiero global simplemente cortándoles el acceso al dólar, pero eso está cambiando. Los BRICS están desarrollando sistemas de pago que evitan completamente el dólar. China y Rusia ya están comerciando entre sí en sus propias monedas. China ha establecido acuerdos de intercambio de monedas con más de 30 países. Arabia Saudita, que durante 50 años ha vendido su petróleo exclusivamente en dólares, ahora está aceptando yuanes chinos. Los Emiratos Árabes Unidos están haciendo lo mismo. Incluso Brasil y Argentina están discutiendo crear una moneda común para el comercio regional. Y aquí está lo que Trump necesita entender, pero aparentemente no puede. Cuando amenaza a estos países con aranceles, cuando los amenaza con sanciones,
cuando dice que va a castigar a cualquiera que se atreva a desafiar el poder estadounidense, lo único que logra es acelerar este proceso. Porque cada vez que Estados Unidos usa el dólar como arma, cada vez que usa el sistema financiero global como herramienta de coerción política, le da a otros países una razón más para buscar alternativas. Tomemos el ejemplo de Rusia. Cuando Estados Unidos y Europa impusieron sanciones masivas a Rusia después de la invasión de Ucrania, pensaron que iban a colapsar la economía rusa. Congelaron las reservas rusas en dólares, euros. Cortaron a los bancos rusos del sistema SWIFT de pagos internacionales, prohibieron las importaciones de petróleo y gas rusos. Y la administración de Biden dijo abiertamente que iban a reducir la economía rusa a escombros. Pero no funcionó. ¿Saben por qué? Porque Rusia simplemente redirigió sus exportaciones hacia China e India y en lugar de usar dólares para estos intercambios empezaron a usar rublos, yuanes y rupias. El comercio entre Rusia y China se disparó. El comercio entre Rusia e India se multiplicó por 10. Y mientras tanto, fueron los europeos quienes sufrieron porque se quedaron sin el gas natural barato que necesitaban para sus industrias. La economía alemana, que era la locomotora de Europa, entró en recesión. Los precios de la energía en Europa se dispararon. Las empresas europeas empezaron a trasladar su producción fuera del continente porque ya no podían competir con esos costos energéticos. Y todo esto, mientras la economía rusa, que se aledas, suponía que iba a colapsar, creció un 3,6% el año pasado. Ahora Trump mira esto y dice, bueno, eso fue porque Biden fue débil. Yo voy a ser más duro, voy a imponer aranceles más altos, voy a amenazar con sanciones más severas y todos van a tener que obedecer, pero esa lógica es completamente equivocada, porque mientras más duro seas, mientras más uses el poder económico como arma, más incentivos le das al resto del mundo para escapar de tu control. Y eso es exactamente lo que están haciendo. China está invirtiendo billones de dólares en la iniciativa de la Franja y la Ruta, construyendo infraestructura en más de 150 países. No solo están construyendo carreteras y puertos, están creando redes comerciales completas que no pasan por Estados Unidos ni por el sistema financiero occidental. Están estableciendo bancos de desarrollo que compiten directamente con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Están creando alternativas a SWIFT para procesar pagos internacionales. Déjenme darles un ejemplo concreto de cómo esto funciona en la práctica. Hace unos meses, Argentina decidió unirse a los BRICS. Ahora, Argentina ha tenido históricamente una relación muy complicada con el Fondo Monetario Internacional. Han tomado prestados miles de millones de dólares, han implementado programas de austeridad brutales y, sin embargo, su economía sigue colapsando cada pocos años, la inflación es desenfrenada, la pobreza es masiva, el sistema no funciona. Entonces, ¿qué hace Argentina? Se une a los BRICS y de repente tiene acceso a líneas de crédito chinas que no vienen con las mismas condiciones que impone el FMI. Puede comerciar con otros países BRICS sin usar dólares. Puede buscar inversión en infraestructura sin tener que privatizar sus empresas estatales o recortar sus programas sociales. Es una alternativa real al sistema que Estados Unidos ha dominado durante 80 años, y esto está sucediendo en todas partes. En África, donde Estados Unidos y Europa solían ser los principales proveedores de ayuda y préstamos, ahora es China quien está financiando la mayoría de los proyectos de infraestructura importantes y no solo los está financiando, los está construyendo. Empresas chinas están construyendo ferrocarriles, carreteras, puertos, centrales eléctricas en todo el continente africano. Y cuando estos proyectos terminan, crean vínculos económicos permanentes entre África y China. En América Latina la historia es similar. Brasil, que es la economía más grande de la región, está cada vez más alineado con China. El comercio entre Brasil y China supera ahora al comercio entre Brasil y Estados Unidos. Y no se trata solo de exportar soja a China, se trata de inversión en manufactura,
en tecnología, en servicios financieros. Se trata de una integración económica profunda que está desplazando la influencia estadounidense. Incluso en Europa, nuestros aliados más cercanos, hay fisuras. Alemania, Francia e Italia han ignorado las objeciones estadounidenses para unirse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura liderado por China. Empresas europeas continúan haciendo negocios con Rusia e Irán a pesar de las sanciones estadounidenses, encontrando formas creativas de eludir las restricciones. Y cuando Trump amenaza a Europa con aranceles sobre el acero o los automóviles, lo único que logra es empujar a los europeos más hacia China. Ahora, ¿qué hace Trump frente a todo esto? Aranceles. Esa es su única herramienta. Va a imponer aranceles del 60% sobre las importaciones chinas. Va a amenazar con aranceles sobre los automóviles europeos. Va a usar aranceles para obligar a México y Canadá a cumplir con sus demandas sobre inmigración y drogas. Piensa que puede usar aranceles para resolver todos los problemas de Estados Unidos. Pero aquí está la verdad que Trump no quiere escuchar. Los aranceles no van a traer de vuelta la manufactura estadounidense, no van a detener el ascenso de China, no van a restaurar el dominio económico estadounidense. Todo lo que van a hacer es aumentar los precios para los consumidores estadounidenses, interrumpir las cadenas de suministro globales y acelerar el movimiento de otros países hacia sistemas económicos alternativos que no incluyan a Estados Unidos. Y hay una razón fundamental por la que esto es cierto. Estados Unidos ya no es competitivo en manufactura, no porque los trabajadores estadounidenses sean perezosos o porque los sindicatos sean demasiado fuertes o porque los impuestos sean demasiado altos. Es porque otros países, especialmente China, han desarrollado ventajas estructurales que no podemos igualar simplemente con aranceles. Déjenme explicar lo que quiero decir. China tiene la cadena de suministro de manufactura más completa y eficiente del mundo. Si eres una empresa que quiere fabricar casi cualquier cosa, desde teléfonos inteligentes hasta paneles solares, hasta automóviles eléctricos, China tiene todos los componentes, todas las máquinas, todos los trabajadores calificados que necesitas, todo concentrado en un solo lugar. Puedes diseñar un producto por la mañana y tener un prototipo funcionando por la tarde. Puedes escalar la producción de 0 a millones de unidades en cuestión de semanas. Estados Unidos no tiene eso. Hemos desindustrializado tanto nuestra economía en las últimas 4 décadas que ya ni siquiera tenemos las capacidades básicas de manufactura que necesitaríamos para competir, y reconstruir esas capacidades no es cuestión de imponer aranceles. Requeriría inversión masiva en educación, en formación, en investigación y desarrollo, en infraestructura. Requeriría una política industrial coherente y sostenida durante décadas. Y aquí está el problema. Trump no está ofreciendo nada de eso. No está proponiendo inversión masiva en educación pública. De hecho, su administración quiere eliminar el Departamento de Educación. No está proponiendo un sistema nacional de capacitación laboral. No está proponiendo inversión en infraestructura a la escala que se necesitaría. Todo lo que está ofreciendo son aranceles y nacionalismo retórico. Y déjenme ser claro sobre algo. Los aranceles pueden tener sentido como parte de una estrategia industrial más amplia. Si estás tratando de proteger una industria naciente o de construir capacidades estratégicas, los aranceles pueden desempeñar un papel útil, pero tienes que tener la estrategia más amplia. Tienes que estar invirtiendo en las capacidades que quieres desarrollar, y eso es exactamente lo que Trump no está haciendo. En cambio, lo que estamos viendo es un nacionalismo económico caótico y contradictorio que está alienando a nuestros aliados, acelerando la búsqueda de alternativas al sistema liderado por Estados Unidos y, en última instancia, empeorando nuestra posición estratégica. Y mientras tanto, los costos de todo esto están recayendo sobre los trabajadores y consumidores estadounidenses, porque aquí está lo que nadie en la administración Trump quiere admitir. Cuando impones aranceles, no son las empresas extranjeras las que pagan, son los importadores estadounidenses,
y esos costos se transfieren directamente a los consumidores estadounidenses en forma de precios más altos. Cada estudio económico serio sobre los aranceles de Trump lo ha confirmado. Los consumidores estadounidenses están pagando miles de millones de dólares más por los bienes que compran. Y estos costos recaen de manera desproporcionada sobre las familias de bajos ingresos porque gastan una mayor proporción de sus ingresos en bienes de consumo. Entonces, mientras Trump afirma que está protegiendo a los trabajadores estadounidenses, en realidad está empobreciendo a los estadounidenses que trabajan. Y aquí me quiero detener un momento. Si estás viendo este vídeo, si te interesa saber cómo se mueve el poder económico en el mundo, si quieres entender por qué las cosas que pasan en China o Sudamérica afectan tu economía diaria, entonces te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí no solo te damos las noticias, te damos el contexto, no nos quedamos con la superficie. Vamos al fondo, y eso es precisamente lo que necesita alguien que quiere entender el mundo de hoy. Y mientras estás aquí, dale like si este contenido tiene sentido para ti, y déjanos en los comentarios desde dónde nos ves, en qué país, en qué ciudad. Y también cuéntanos, ¿qué parte de este vídeo te sorprendió más? ¿Hubo algo que no esperabas escuchar? Porque tu opinión nos importa, y más importante aún, forma parte del diálogo que necesitamos tener, porque este no es un monólogo, es una conversación. Estamos viviendo un momento histórico, un cambio de era, y no se trata de ganadores y perdedores, se trata de entender el nuevo tablero, porque si no entendemos cómo se mueve el mundo, vamos a terminar siendo movidos por él. Y el problema más profundo de todos, el que late bajo cada una de estas transformaciones, es que Estados Unidos ya no puede imponer su narrativa global como lo hacía antes. Durante décadas, Hollywood, los medios de comunicación, las universidades, los think tanks y las instituciones financieras difundieron una sola historia, que el modelo estadounidense era el único camino viable, que la democracia liberal, el mercado abierto y el dólar eran insuperables. Y esta narrativa no solo la creímos nosotros, el mundo entero la consumió como una verdad absoluta. Se suponía que todos los países evolucionarían hacia nuestro modelo, pero ahora, cuando los BRICS anuncian que están creando un sistema paralelo, que no necesitan el FMI, que pueden comerciar sin dólares, que pueden financiar su desarrollo sin pasar por Washington, están no solo desafiando el sistema, están desafiando la narrativa, y eso es algo que Trump, con su mentalidad de confrontación binaria, no puede procesar. Para él, el mundo es un escenario de ganadores y perdedores, de amigos y enemigos, de Estados Unidos primero contra todos los demás, pero el mundo real ya no opera así. El mundo está fragmentándose en bloques económicos, tecnológicos y monetarios que coexisten, se superponen, se disputan e interactúan de formas que no pueden ser controladas por un solo país, por muy poderoso que haya sido en el pasado. Lo que estamos viendo hoy es el nacimiento de un orden multipolar, no caótico, sino estructurado, con centros de poder que no gravitan alrededor de Washington, sino que establecen sus propios ejes: Beijing-Moscú, Nueva Delhi, Brasilia-Pretoria, Yakarta-Doha, y cada uno de estos ejes desarrolla sus propias reglas, sus propios mecanismos de intercambio, sus propias monedas digitales de bancos centrales, sus propias redes de satélites, sus propias cadenas de suministro estratégicas. China ya no depende de los puertos estadounidenses ni de la Armada norteamericana para sus rutas comerciales. Está construyendo el corredor económico China-Pakistán, que conecta directamente su industria con el mar Arábigo, evitando por completo el estrecho de Malaca, que siempre fue un punto de estrangulamiento controlado por Estados Unidos. Rusia, rodeada de sanciones, ha creado una red bancaria paralela llamada SPFS, que ya tiene más de 500 instituciones asociadas y está vinculada al sistema de pagos chino CIPS. Juntos forman una alternativa funcional a SWIFT, y países como Irán, Venezuela, Turquía y Argelia ya los usan de forma rutinaria.
Incluso India, a pesar de su alineación estratégica con Estados Unidos en temas de seguridad, comercia con Rusia en rupees y rublos y está desarrollando mecanismos para liquidar pagos con Oriente Medio en monedas locales. Esto no es una rebelión aislada, es una migración sistemática. Es como si, lentamente, miles de aplicaciones dejaran de usar un servidor centralizado y pasaran a una red descentralizada más resistente, más independiente, más difícil de censurar. Y el servidor central, en este caso, es el sistema financiero liderado por Estados Unidos. El colapso no será repentino, no habrá un anuncio oficial de que el dólar dejó de ser la moneda de reserva. Será un proceso silencioso, acumulativo, casi imperceptible para quienes no están atentos. Será cuando un país más deje de usar dólares para sus reservas, cuando otro banco central anuncie que está comprando oro en lugar de bonos del tesoro, cuando una empresa multinacional decida facturar en yuanes sus operaciones en África, cuando Japón, tradicional aliado de Estados Unidos, firme un acuerdo de intercambio monetario con China, cuando Alemania comience a comprar petróleo ruso a través de mecanismos de trueque en maquinaria pesada. Cada uno de estos pasos parece pequeño si se ve aislado, pero juntos están minando los cimientos, y lo más preocupante para Estados Unidos es que este proceso no es liderado por un enemigo único, sino por una red de intereses convergentes que no necesitan una ideología en común, solo necesitan liberarse del chantaje económico basado en el dólar. Porque ahora todos saben lo que antes se ignoraba, que el privilegio del dólar no es solo una ventaja económica, también es un arma. Y cuando un arma está en manos de un país impredecible, que la usa para castigar primero y negociar después, todos quieren tener una salida. El oro, por ejemplo, que durante años fue despreciado como un relicto por los economistas del establishment, está volviendo con fuerza. En 2023, bancos centrales compraron más oro que en cualquier otro año desde 1950. Y no son países pequeños los que lo están haciendo, son China, Rusia, Turquía, Irán, Kazajistán, India. Y lo hacen en total opacidad. China no reporta sus compras oficiales de oro, pero sus importaciones a través de Hong Kong y Suiza revelan que están acumulando a un ritmo sin precedentes. Es una reconstrucción silenciosa del respaldo real para futuras monedas, una vuelta al patrón oro, no en forma oficial, sino en práctica. No dirán mañana que su moneda está respaldada por oro, pero saben que si alguna vez el sistema se fractura, el oro les dará crédito, liquidez y autonomía. Y mientras tanto, Estados Unidos sigue viviendo en la ilusión de que puede imprimir dinero infinitamente porque el mundo seguirá aceptándolo. Pero eso solo funciona mientras el mundo no tenga alternativas. Y ahora sí las tiene. Y no solo las tiene, las está construyendo a gran escala. La iniciativa Belt and Road de China ya ha invertido más de 1.3 billones de dólares en más de 140 pascalises. Es un imperio económico sin soldados, sin banderas, sin bases militares, pero con carreteras, puertos, redes 5G, sistemas energéticos y acuerdos comerciales que atan a esos países a China de forma estructural. Y lo más inquietante es que muchos de esos países no odian a Estados Unidos, simplemente ya no dependen de él, no lo hacen por ideología, lo hacen por supervivencia. Prefieren tener relaciones con alguien que no los amenaza con sanciones cada vez que hacen un trato con un país desfavorito de Washington. Prefieren que su desarrollo no dependa de cumplir con condiciones políticas incómodas. Prefieren que su soberanía no se negocie en función de si están alineados con la política exterior estadounidense, y Estados Unidos, en lugar de adaptarse, insiste en la dominación, insiste en el aislamiento de adversarios, olvidando que el aislamiento de los demás termina siendo aislamiento propio. Cada vez que se cierra una relación, el mundo la reconfigura sin ti. No te excluyen por hostilidad, simplemente te omiten. Y esa es la peor forma de derrota, no verte caer, sino dejar de necesitarte. Y en este contexto, el regreso de Trump con una retórica de aranceles, de muros, de amenazas, de castigos, es la peor,
señal que Estados Unidos podría enviar al mundo, porque en lugar de ofrecer cooperación, ofrece coerción, en lugar de proponer una visión inclusiva, promueve el miedo y la confrontación. Cree que los demás se someterán si habla más fuerte, si impone costos más altos, si golpea la mesa, pero el mundo de hoy no responde al ruido, responde a la utilidad. Y China, por mucho que se la critique, está ofreciendo infraestructura, energía, conectividad, crédito. Está actuando como un socio, no como un juez. Incluso cuando exige garantías o intereses altos, no condena, no exige cambios de régimen, no instala bases militares en nombre de la libertad. Es mercantilista, sí, pero predecible. Y en un mundo incierto, la predicción es más valiosa que la moral. Entonces, ¿qué queda para Estados Unidos si sigue por este camino? Una economía encerrada en sí misma, con precios más altos, con menos innovación, con industrias artificiales sostenidas por subsidios y proteccionismo, no por competitividad real. Una diplomacia cada vez más solitaria, una moneda que, aunque no colapse mañana, perderá gradualmente su influencia, su demanda, su estatus, y una población que pagará el costo en forma de inflación, desempleo, desigualdad y estancamiento. Porque mientras China invierte en trenes bala, inteligencia artificial, energía limpia y satélites, Estados Unidos discute si enseñar teoría de la evolución o no en las escuelas, si se puede decir ciertas palabras en televisión, o si un presidente debe ir a juicio por grabar conversaciones privadas. El foco está desviado, la atención está en el espectáculo, no en el futuro, y mientras tanto, el resto del mundo avanza. Así que si este vídeo te ha hecho pensar, si te ha mostrado algo que no habías considerado, si sientes que necesitas entender más sobre cómo se reconfigura el poder global, no te vayas sin hacer dos cosas. Primero, suscríbete a este canal, porque aquí no te decimos lo que pensarte, damos las herramientas para pensar por ti mismo. Traemos datos reales, contexto histórico, análisis profundo, sin sensacionalismo, sin miedo a decir lo que otros callan. Cada semana subimos contenido como este, que no solo explica el mundo, sino que te ayuda a anticipar lo que viene. Y segundo, déjanos un comentario, no uno cualquiera, uno real. Dinos, ¿cuál fue el momento en este video que más te impactó? ¿Sabías que Arabia Saudita ya acepta yuanes por su petróleo? ¿Te sorprendió que la economía rusa creciera mientras estaba bajo sanciones? ¿O que Brasil y China comercien más entre sí que Brasil y Estados Unidos? Queremos saber qué tan profundo llegó este mensaje. Y si te importa este tema, compártelo. Envíalo a alguien que todavía cree que el mundo gira alrededor de Washington. Porque la verdad no es popular, pero es necesaria. Y entre más personas la conozcan, más posibilidades tenemos de no ser arrastrados por el cambio, sino de entenderlo, prepararnos y, sobre todo, participar en él con los ojos abiertos. Lo que está ocurriendo hoy no es un simple ajuste en la balanza comercial, no es una crisis pasajera ni un mal momento en el ciclo económico, es una transformación tectónica, silenciosa pero irreversible, que está reconfigurando las bases del poder global desde los cimientos. Y mientras los discursos de Trump siguen anclados en una retórica de dominio que pertenece al siglo pasado, el mundo real ha seguido avanzando, ha girado sobre su eje y ha comenzado a construir un nuevo orden donde Estados Unidos ya no es el centro, sino uno más entre muchos. Y ese es el verdadero quiebre, el punto sin retorno que nadie quiere admitir. Ya no mandamos solos, ya no dictamos las reglas, ya no somos la única opción. Y lo más preocupante para el modelo de poder estadounidense no es que otros países estén creciendo, sino que están creciendo juntos, conectados por intereses comunes, infraestructura compartida, redes financieras paralelas y una profunda desconfianza hacia un sistema que durante décadas fue diseñado y controlado por Washington. El dólar, ese símbolo inquebrantable de poder, ese garante de influencia global, está siendo sistemáticamente desafiado no con ruido, sino con hechos concretos, acuerdos bilaterales en monedas locales,
contratos de petróleo en yuanes, pagos internacionales a través de sistemas alternativos al SWIFT, reservas de divisas diversificadas que reducen drásticamente la participación del billete verde. Países que hace solo 10 años dependían del FMI ahora firman acuerdos de cooperación financiera con el Banco de Desarrollo de los BRICS, que no exige recetas de austeridad ni reformas estructurales impuestas, sino capital y tiempo para construir sus propias capacidades. China no invade con ejércitos, invade con trenes, autopistas, puertos, satélites, cables de fibra óptica y centros de datos. No bombardea, construye. No amenaza con bloqueos, sino que ofrece rutas de comercio más cortas, más eficientes, más integradas. Y mientras tanto, responde con aranceles, con sanciones, con listas negras, con prohibiciones, como si viviera en una época en la que el aislamiento de un país aún tuviera sentido, pero el mundo ya no funciona así. El castigo unilateral ya no intimida o motiva. Cada vez que un banco es excluido de SWIFT, otro sistema paralelo gana legitimidad. Cada vez que un país es sancionado por seguir políticas no alineadas, encuentra 10 socios dispuestos a comerciar sin dólares. Y esa es la ironía. El poder que Estados Unidos acumuló por décadas, ese control sobre el sistema financiero global, ahora se está volviendo contra sí mismo, generando una reacción en cadena que impulsa el nacimiento de mecanismos de evasión, de autodefensa sistémica. Nadie quiere depender de una moneda que puede convertirse en un arma de un día para otro. Nadie quiere tener sus ahorros congelados porque a un gobierno le pareció mal una decisión política. Y mientras tanto, se niega a adaptarse, a entender que el liderazgo ya no se impone con amenazas, se gana con cooperación, con valor agregado, con soluciones que otros no pueden ofrecer, pero en su lugar, lo que vemos es una retracción, un aislamiento disfrazado de fortaleza, una política exterior que trata de forzar la obediencia en lugar de inspirar alianzas. Y aquí está el verdadero peligro. Mientras el mundo multipolar avanza, Estados Unidos se queda atrapado en un nacionalismo económico míope que cree que proteger industrias con aranceles es lo mismo que reconstruirlas, que piensa que cerrar fronteras es lo mismo que fortalecer la soberanía. Pero la soberanía no se defiende aislando, se defiende compitiendo mejor, y para competir se necesita inversión, innovación, educación, ciencia, tecnología, productividad. Se necesita una visión de Estado, no un tuit de odio contra otro país. Y lo más grave es que, mientras ese modelo alternativo gana velocidad, los costos de la inacción recaen directamente en la clase trabajadora estadounidense. Los mismos que Trump dice defender son los que pagan más caros los electrodomésticos, los vehículos, los materiales de construcción, los bienes que antes eran accesibles. Y no lo hacen porque las empresas chinas estén ganando más, lo hacen porque las empresas estadounidenses que importan componentes terminan trasladando los costos al consumidor. Es un círculo vicioso: arancel alto, precios altos, inflación, pérdida de poder adquisitivo, mayor desigualdad, más descontento social. Y en medio de todo esto, la manufactura no regresa. Las fábricas no vuelven. Porque las decisiones de inversión no se toman basadas en el nacionalismo, se toman basadas en eficiencia, en cadena de suministro, en calidad de infraestructura, en disponibilidad de trabajadores calificados. Y Estados Unidos, pese a su tecnología, pese a su capital, pese a su historia industrial, ha descuidado esos pilares durante décadas. Hemos priorizado ganancias de corto plazo en los mercados bursátiles sobre inversión productiva, hemos desmantelado sindicatos, recortado escuelas técnicas, externalizado lo que antes hacíamos con orgullo. Y ahora, pretender reconstruir todo eso con una orden ejecutiva o una ronda de aranceles es como pretender construir un edificio desde el tejado. No se sostiene, no tiene base. Y mientras el país se debate en esta ilusión de control, el mundo ha seguido avanzando. India ahora es una potencia manufacturera clave en electrónica,
Vietnam exporta más ropa y componentes que nunca. México se convierte en un hub regional para la industria automotriz no porque se alinee con EU, sino porque está inserto en una red global más amplia que ya no gira únicamente en torno a Washington. Y lo más alarmante para el establishment político estadounidense es que este cambio no es liderado por un solo país, no es una rivalidad bipolar como en la Guerra Fría. Es distribuido, descentralizado, colectivo, es múltiple. China ayuda a Irán a desarrollar energía nuclear civil, Arabia Saudita invierte billones en proyectos tecnológicos en África, Brasil y Sudáfrica profundizan la integración comercial en América del Sur y el sur de África. Egipto se convierte en un centro logístico entre Asia y Europa sin depender de rutas controladas por potencias tradicionales. Es un mundo donde el poder ya no se mide solo por el número de portaaviones o por el tamaño del PIB, sino por la capacidad de conectar, de integrar, de crear dependencias mutuas sin dominación. Y en ese nuevo mapa, Estados Unidos no necesariamente es excluido, pero sí ya no es imprescindible. Eso duele, eso enfurece. Y cuando Trump entienda que ya no puede asustar al mundo con una llamada telefónica, cuando comprenda que hay mercados que prefieren comerciar sin dólares, que hay presidentes que firman acuerdos con China sin pedirle permiso a Washington, entonces sí entrará en pánico, porque su modelo de poder, basado en el miedo, en la coerción, en el chantaje económico, se queda vacío cuando otros ya no tienen miedo, y ese es el punto de inflexión. Por eso, si lo que estás escuchando ahora te genera incomodidad, si te hace cuestionar lo que te han contado toda la vida sobre el lugar de en el mundo, es porque estás entendiendo lo que realmente está en juego. No se trata de perder o ganar, se trata de adaptarse. Y si este tipo de análisis te hace pensar, si te ayuda a ver más allá de los titulares sensacionalistas, si sientes que por fin alguien está hablando de lo que nadie se atreve a decir, entonces no te vayas sin suscribirte. Este canal existe para desafiar las narrativas cómodas, para revelar patrones ocultos, para conectar los puntos entre política, economía y poder. Y tú eres parte de esta comunidad porque tu perspectiva importa. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta transformación histórica. Y en los comentarios, dime, ¿hasta qué punto crees que Estados Unidos puede recuperar su influencia global? ¿O ya es demasiado tarde? ¿Qué debería hacer EU para competir en este nuevo escenario? ¿Más inversión, más cooperación, más tecnología o simplemente aceptar un papel diferente? Queremos tu opinión, porque este no es un canal que habla a la audiencia, es un canal que habla con ella. Y si este contenido te parece valioso, compártelo con alguien que aún piensa que el mundo gira solo alrededor de Washington, porque la verdad no es cómoda, pero es necesaria. Y tú, al estar aquí, estás eligiendo verla. Este cambio no es algo que esté ocurriendo en el vacío, no es una tendencia pasajera que desaparecerá con el próximo ciclo electoral ni con un nuevo presidente en la Casa Blanca. Es una transformación profunda, estructural, irreversible, que está siendo impulsada por decisiones concretas tomadas día tras día, en capitales que antes miraban a Washington como si fuera el único centro de poder legítimo en la economía global. Hoy, esa obediencia implícita ha terminado. Países que antes dependían del FMI, del Banco Mundial, del acceso al Tesoro estadounidense, ahora están diciendo, tenemos opciones. Y esas opciones no son meras alternativas temporales o soluciones de emergencia. Son instituciones nuevas, acuerdos comerciales duraderos, sistemas financieros paralelos que están ganando legitimidad con cada transacción que realizan sin necesidad del dólar, sin permiso de Washington, sin mirar al norte para ver si lo que hacen está permitido o no. Y lo más impactante, este nuevo sistema no está basado en la confrontación, sino en la cooperación pragmática. China no está exigiendo que otros se conviertan en copias suyas, no está imponiendo su sistema político, no está enviando tropas ni amenazando con intervenciones militares.
Está ofreciendo infraestructura, acceso a mercados, inversión, créditos sin humillaciones, sin condiciones sociales ni políticas impuestas desde el exterior. Están diciendo, queremos comerciar contigo, queremos construir contigo, queremos crecer juntos. Y los países están respondiendo, no por amor a China, sino por necesidad económica, por soberanía, por hartazgo de un sistema que los ha tratado como vasallos durante décadas. Lo que está muriendo no es solo la hegemonía del dólar, lo que está muriendo es la idea de que hay una sola forma de organizar la economía mundial, una sola moneda de reserva, una sola potencia que dicta las reglas. Esa era ha terminado. Y cuando Trump, desde su búnker mental de nostalgia imperial, piensa que puede volver al mundo de 1980 con una retórica agresiva y amenazas vacías, lo único que logra es exponer la debilidad de su posición, la vacuidad de su estrategia. Porque no se puede detener un tsunami con un muro de palabras, y este tsunami no viene del odio a Estados Unidos, viene del simple hecho de que el mundo ya no necesita depender exclusivamente de él. Mira lo que está pasando en el mercado de divisas. Más y más bancos centrales están acumulando yuanes, están reduciendo sus reservas en dólares, están firmando acuerdos de intercambio, están desarrollando sistemas de pagos que evitan por completo el control estadounidense. El sistema BRICS incluso está hablando de una moneda común para el comercio entre sus miembros, una moneda basada en el valor real de los recursos y el comercio, no en la deuda ni en la hegemonía militar. Imagínate un mundo donde el petróleo, el litio, el cobre, los alimentos, los semiconductores, se comercien en una moneda o sistema que no esté bajo el control de la Reserva Federal ni del Departamento del Tesoro. Un mundo donde Estados Unidos ya no pueda congelar los activos de un país solo porque no le gusta su gobierno. Ese mundo ya no es una posibilidad lejana, es una realidad que se está construyendo ahora, en tiempo real, y cada amenaza de Trump lo acelera, cada arancel, cada sanción unilateral, cada insulto diplomático. Porque cuando Washington dice que va a castigar a quien se le atraviese, lo que realmente está diciendo es, tengo miedo de perder el control, tengo miedo de que el mundo descubra que soy vulnerable. Y en vez de adaptarme, voy a castigarte. Pero el mundo ya descubrió que Estados Unidos es vulnerable, y no es por debilidad militar, no es por falta de tecnología, es por arrogancia económica, por la creencia de que el privilegio del dólar es eterno, por no entender que las armas económicas, cuando se usan demasiado, se vuelven contraproducentes. Cuando todos los caminos pasaban por Estados Unidos, tenías poder, pero ahora los países están construyendo nuevos caminos, nuevos puentes, nuevos sistemas, y lo están haciendo juntos, sin pedir permiso. Lo están haciendo porque pueden, porque tienen los recursos, los mercados, la tecnología y, sobre todo, la voluntad. Y aquí está lo que realmente duele para el establishment estadounidense. Este nuevo orden emergente no necesita demostrar que es mejor que el occidental en términos ideológicos. Solo necesita ser funcional. Solo necesita funcionar para aquellos que lo usan. Y está funcionando. Los puertos chinos en Grecia, los ferrocarriles en África, las redes de pago en India, los acuerdos energéticos entre Irán y China, todo eso está funcionando. Y mientras tanto, Estados Unidos sigue atrapado en una guerra cultural, en un debate interminable sobre identidad, sobre ideología, mientras su base económica se erosiona sin que nadie en el poder parezca dispuesto a hacer frente a la realidad. No se trata de que Estados Unidos tenga que ser derrotado o humillado, se trata de que el mundo ya no acepta un sistema donde una sola nación tenga poder absoluto sobre el sistema financiero global. Y si Estados Unidos quiere recuperar liderazgo, no lo hará con aranceles ni con bullying, lo hará con inversión, con innovación, con cooperación real, con políticas industriales inteligentes, con educación, con infraestructura moderna, con una economía que genere prosperidad compartida, no solo riqueza concentrada. Pero mientras Trump y sus seguidores sigan apostando por una guerra económica,
cada vez más aislacionista, lo único que lograrán es que el resto del mundo siga avanzando sin ellos. Y cuando finalmente comprenda que el mundo ya no gira alrededor de su nombre, que los acuerdos se firman sin su firma, que las transacciones se hacen sin su permiso, entonces sí, en ese momento, cuando la realidad lo golpee con toda su fuerza, entonces será cuando enloquecerá. Pero para entonces ya será demasiado tarde, porque el tren ya salió, y no hay arancel, no hay sanción, no hay grito en un rally que lo detenga. Si este análisis te ha abierto los ojos, si sientes que por fin entiendes las fuerzas ocultas que están moldeando nuestro futuro, entonces no te quedes en silencio, suscríbete a este canal, activa la campanita, porque cada semana desentrañamos más capas de esta transformación global, sin censura, sin miedo a decir lo que otros callan. Y si crees que más personas necesitan ver esto, comparte este contenido, envíalo a ese amigo que siempre dice que Estados Unidos es invencible, hazlo reaccionar, hazlo pensar. Y en los comentarios quiero que me digas, ¿te sorprende esta desglobalización hacia un nuevo sistema multipolar? ¿Crees que Estados Unidos puede adaptarse o está condenado a resistir hasta el colapso de su influencia? Déjame tu opinión, porque este no es un canal de una sola voz, es una comunidad que piensa, que debate, que anticipa el futuro. Suscríbete ya, comenta, comparte, porque el conocimiento es el arma más poderosa que tienes para no ser engañado, manipulado o sorprendido por lo que viene.